Hola, Josefina. Hola, Cristóbal. Josefina Correa, bueno, bienvenida aquí a seguir discutiendo y analizando la cartografía antropológica. Josefina Correa es sociólogo de la Universidad de Chile. Recibida ya como el 2009, tengo entendido, ¿no? Y al mismo tiempo, como que en ese tiempo hiciste, o antes, digamos, mientras estudiabas sociología, digamos, ¿no? Un giro también a la musicología, ¿no? Exacto. Claro. Y ahí te interesó mucho un fenómeno, ¿cierto?, de la música de los 80 en plena dictadura, digamos, ¿no? Como un pop chileno, una cosa así, digamos, ¿no? Bueno, cosas que son ciertamente bien interesantes, bien atractivas. Pero parece que no te fue muy bien ahí, ¿cierto? Claro, Porque no fue aprobado tu proyecto. En stand-by. Quedó en stand-by. Y bueno, y actualmente hace el magíster en filosofía con nosotros. Y bueno, bienvenida. Muchas gracias también por la invitación a esta conversación. Y bueno, y siguiendo con esta cartografía antropológica, luego ya de haber revisado el ser humano universal, Claro. lo que viene es pensar en el ser humano activo. Claro. Y el ser humano activo coincidiendo en un periodo, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con toda esta era de las revoluciones, Revolución Francesa, Revolución Industrial. Pensar el lugar que comienza a tener el ser humano activo en este momento, coincidiendo con una transformación radical respecto a lo que venía siendo ya el pensamiento filosófico desde hasta el momento del ser humano universal, con Hegel, donde la primacía de la razón teórica y la vida contemplativa, de alguna forma, era lo que estaba predominando en la filosofía y en el pensamiento humano hasta ese momento. Luego, el ser humano activo genera un cambio, genera una transformación, un tránsito de lo que se denominó la vida activa de la vida contemplativa hacia la vida activa. Claro. En el fondo, la primacía de la razón práctica frente a la razón teórica. Ese tránsito, como tú has mencionado en tu libro, parece ser una de las transformaciones fundamentales dentro de esta cartografía antropológica, junto con el paso del Homo sacer al animal racional y también desde la instalación del ser humano como centro. Sí. Y lo que me ha interesado de lo que he leído en tu libro y que se empieza también a vislumbrar desde las primeras páginas es esta amalgama y los efectos sinergéticos que tienen estas tres concepciones antropológicas justamente. Y justamente son interesantes porque nos permiten hoy en día de algún modo leer o entender la crisis en la que se encuentra nuestro mundo devenido técnica. También la crisis subjetiva que acarrea esta tecnificación excesiva de la existencia. Entonces me interesaría quizás como primer punto poder profundizar en ese aspecto de esta amalgama y en qué consiste esta amalgama y estos efectos sinergéticos que se producen entre estas tres concepciones antropológicas. Bueno, tal vez, mira, como hubo algunas referencias al sujeto universal, en realidad esa es la expresión que más cabe, sujeto universal, porque el ser humano universal, digamos, ¿no? Claro, o sea, como que se trata de algo, digamos, no que no es estrictamente el ser humano, porque viene a ser como espíritu, razón universal, ¿sí? Entonces, por eso es mejor llamarlo sujeto universal, digamos, ¿no? Y que tú hacías mención de él, digamos, ¿no? Bueno, porque justamente venimos de ahí, por cierto, o sea, y enseguida viene el ser humano activo, ¿no? Porque es primero la época, ¿cierto? Fichte, Schelling, Hegel, el idealismo alemán, el sujeto universal, digamos, y después es como cogestor, digamos, ¿no? Porque Fichte es también como el gestor, ¿cierto? Del sujeto universal, como el que abre el telón, por decirlo así, digamos, ¿no? Y resulta que este mismo filósofo, ¿cómo sería su lucidez? Que abre también este otro telón, digamos, ¿no? Del ser humano activo, digamos, ¿no? Y vaya, el ser humano activo es, qué sé yo, como tú también lo hacías notar, que digas tú, ¿no? Por eso que sería como una de las mayores transformaciones que ha tenido también la humanidad, digamos, ¿no? O sea, vaya el telón que se abre aquí, ¿no? El horizonte, ¿no?
porque de ahí en adelante viene la más gigantesca transformación que haya tenido, no sé, tanto la naturaleza como la sociedad, digamos, ¿no? ¿Ya? Y claro, Fichte está poniendo un énfasis en la acción, digamos, ¿no? Y después Marx va a poner un énfasis en el trabajo, que sería como el cogestor, ¿cierto?, del ser humano activo. ¿Eh? Entonces, bueno, pero en atención a esa inquietud tuya, digamos, ¿no? ¿Eh? ¿Te fijas cómo se da exactamente, bueno, esa amalgama, ¿eh? Y efectos sinergéticos que produce, digamos, ¿no es cierto?, entre el animal racional, digamos, ¿no?, el ser humano como centro y el ser humano activo, digamos, ¿no? Las amalgamas y sinergias, digamos, ¿no es cierto?, pueden ser, digamos, no por semejanza. En este caso, claramente, la semejanza, la similitud, ¿no? ¿Ah? Pero te fijas tú, y en ese sentido podemos hablar casi como de una transfusión de sangre, así como te fijas tú, como de padre a hijo, ¿no? Ya que estamos como en el árbol genealógico de la humanidad, de alguna forma, digamos, ¿no? ¿Ah? Entonces, claro, en ese árbol genealógico, por supuesto, hay pura transfusión de sangre. Entonces, aquí también, como entre estas concepciones antropológicas, justamente porque son por semejanza. Pero como ya lo vislumbrara Aristóteles en la Ética a Nicómaco, el libro octavo, el libro sobre la filía, la amistad, digamos, ¿no? ¿Ah? Te fijas tú, puede haber también amistad, y agreguemos eros, no solamente filía, sino eros, por desemejanza. Y de pronto, cuando es así, es incluso hasta más atractivo. Y ese es un planteamiento que digamos, también está muy presente, te fijas tú, en la propia filosofía del siglo XX, digamos, ¿no? En que el que es más conocido a propósito de eso es Levinas, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Quedó acá, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, en una perspectiva similar, por supuesto, está después quien le sigue en esto, que es Ricoeur, digamos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y prácticamente aquí hemos instalado como un discurso. En el sentido, justamente, te fijas tú de cómo en las relaciones humanas es mucho más la otredad la que te completa. O sea, te fijas tú, una afirmación del sí mismo desde la otredad, digamos, ¿no? En buena cuenta. Bueno, con las concepciones antropológicas, te fijas tú, y esto de alguna manera como que tiene un primer pie, digamos, ¿no? Que en Aristóteles, ¿no? Eso llama la atención. En que Aristóteles va a decir, digamos, ¿no? Vaya, la amistad entre un rico y un pobre, o la amistad entre el monarca y el súbdito, digamos, ¿no? Bueno, la enriquecen, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Te fijas tú? Porque entonces la sociedad va rompiendo barreras, digamos, ¿no? ¿Ah? Ahora, Aristóteles, claro, no tampoco podemos como actualizarlo en un mal sentido, digamos, ¿no? O idealizarlo, digamos, ¿no? Y pensar que era una suerte de demócrata, una cosa así. No, pero Aristóteles igual es quien está planteando, te fijas tú, de que hay una justicia conmutativa, donde tú, de acuerdo a la cual somos todos iguales, digamos, ¿no? ¿Ah? Y la otra justicia, libro quinto de la Ética Nicómaco, digamos, la justicia distributiva, digamos, ¿no? En que la sociedad necesita organizarse, entonces tiene que haber quien manda y quien obedece, ¿no? O sea, justicia. ¿Cómo haces tú la distribución justa? Pero sobre la base de la justicia conmutativa, que, bueno, de acuerdo a la cual somos todos iguales, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? ¿Cierto? Lo que más interesa, digamos, ¿cierto? Es una relación entre una concepción antropológica y otra, digamos, ¿no? De pronto hasta por desemejanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí la que más me interesa es la del Homo sapiens, digamos, ¿no? Por todas las enseñanzas que nos brinda respecto a haber habitado armónicamente este mundo por millones de años, digamos, ¿no? Fíjate tú que una de las claves así impresionantes, que por supuesto es muy provocativa, digamos, ¿no? Y claro, por supuesto que al mismo tiempo como que no habría vuelta atrás en eso, pero es bueno tenerlo presente así como un problema, digamos, ¿no? Respecto al cual incluso en distintos países comienza como a acusarse de residuo, entre ellos Alemania, digamos, ¿no? Que es el progreso. O sea, en Alemania, para construir una nueva estación de interconectividad así monumental, no sé, hace unos 7 años atrás en Stuttgart, olvídate, protesta durante 3 años. Y protesta de la comunidad, de la sociedad, de los estudiantes, o sea, y que no podían avanzar con el... Porque hoy en día ya, respecto a lo que sea, el progreso ya, bueno, a ver, momento, una nueva autopista,
La inmobiliaria que se extiende hacia no sé dónde, bueno, ¿y para qué? O qué sé yo, bueno, si viene el iPhone 8 ya, bueno, de acuerdo que venga, digamos, ¿no? Pero realmente incluso el iPhone 8, por lo que se sabe, digamos, no va a tener ninguna cosa muy nueva ni muy interesante con respecto al iPhone 7. Entonces, iPhone 8. Pero entonces el negocio, ¿no? Digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y el progreso, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? Que también haya amalgama, digamos, ¿no? Por desemejanza, como puede ser la del Homo sapiens con el ser humano consciente futuro, ¿no? Que esa toma de conciencia incorpore también las enseñanzas de los Homo sapiens, digamos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del progreso, o sea, como una mirada muy crítica, por decirlo así, respecto a lo que es el progreso. O sea, que se agudice esa mirada, digamos, ¿no? Pero bueno, por último yo diría respecto a tu pregunta, digamos, ¿no? Que, te fijas, esa amalgama y sinergia, la del animal racional por semejanza, te fijas tú, así como una transfusión de sangre, como decía, con el ser humano concéntrico y con el ser humano activo, digamos, ¿no? Es arrolladora, es una cuestión, y, digamos, justamente la sinergia que produce, digamos, no hace sus bolitas así hasta nuestros días y quizás hasta cuando más, digamos, ¿no? Porque te fijas tú, por ahí va toda la acción humana, digamos, ¿no? Uno podría pensar que de hecho es la predominante. Claro. Si bien en el libro posteriormente se menciona al ser humano frágil, quizás ante la crisis de subjetividad que existe hoy en día respecto a lo que se ha denominado la caída de los grandes relatos, que ya viene desde fines de la década de los 70. Pero justamente, si bien está esta contracara, que es esta crisis de subjetividad, aún así la humanidad sigue orientada hacia el progreso, pero siempre en una línea de progreso económico, de progreso técnico, pero que no tiene un sentido. Entonces, nuevamente ahí aparece esta relevancia de volver a pensar en el Homo sapiens, en el fondo. ¿Qué enseñanzas podemos extraer respecto a una visión cosmológica? De un mundo sacralizado y dentro intramundano, digamos, por ejemplo. Claro, y justamente es arrolladora esta amalgama que se produce entre estas tres, y quizás son como está en ellas el despliegue de lo que ha sido la modernización. Y que en términos, que sé yo, por decirlo, filosóficos, pero que pueden ser también sociológicos, psicológicos, de distintas índoles, digamos, ¿no? Todo bajo, te fijas tú, la vara de un único criterio de productividad, digamos, ¿no? Y todo lo que va asociado con eso, que es eficacia, eficiencia, funcionalidad, digamos, ¿no? Que te fijas tú, así como una cuestión valórica, digamos, ¿no? Que, bueno, mueve el mundo hoy, digamos, ¿no? Absolutamente. Entonces, claro, el ranqueo, la acreditación, pensando en las universidades, digamos, todo lo cual como que semeja una locura. Normalmente a las reuniones del Departamento de Filosofía en la Universidad de Chile, la última era inesperadamente interesante, digamos, ¿no? Pero yo en esas reuniones de departamento yo echo de menos, digamos, ¿no? De que ahí se hable filosóficamente, digamos, ¿no? Sean discursos filosóficos, porque se ha traducido una cuestión de la acreditación, del formulario, el no sé qué, el memorándum, digamos, ¿no? Que la declaración de esto, no sé. El criterio técnico de las instituciones. Y entonces, claro, uno llega ahí y mira su alrededor y bueno, este sigue siendo un departamento de filosofía, digamos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque es como de administración filosófica o algo así. Claro, así como el pensamiento también administrado, la posibilidad de escritura también administrada, de acuerdo a los puntajes y a los criterios de selección de revistas indexadas de acuerdo a, a cierto ranking mundial. Claro, en el fondo uno no puede escapar, incluso en todos los ámbitos, dentro de la misma filosofía o dentro de las mismas ciencias sociales, uno también encuentra esa misma tendencia, incluso en la vida cotidiana misma, en las acciones que uno realiza. Mira, es tan extremo, que por supuesto quienes nos dedicamos a la filosofía o qué sé yo, o la historia, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, escribimos preferentemente libros, pues, si eso es así. Los artículos nos interesan menos, o sea, igual también, pero ¿no? Entonces el tema del libro es un tremendo tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, ocurrió en los últimos años que el doctorado en psicología de la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, no fue acreditado, digamos, ¿no? Y yo revisando los papeles, bueno, igual me dijeron, te fijas tú,
la Agencia Nacional de Acreditación, la CNA, no me reconoció ningún libro. O sea, ¿ah? O más bien el documento que se presentó en razón de los criterios de la CNA, digamos, ¿no? Aparecía como que los libros no estaban reconocidos, digamos, ¿no? Entonces, es una locura. ¿Te fijas tú? Es una locura porque bien sabemos que lo que termina más dañando los criterios de productividad es la cultura y junto con ello la universidad y el arte, digamos, ¿no? Y las humanidades, digamos, ¿no? Porque claro, en el momento que tú mides todo con ese, ¿cómo se llama? Baromen, ¿ah? Con ese, en fin, bajo ese catastro, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Así es que... Y también respecto a esta amalgama, yo me quedé pensando al rol que jugaba el Homo Viator en todo este efecto que tienen estas tres concepciones antropológicas. Sí. Porque pensando que el Homo Viator no solamente instala la temporalidad lineal, que quizás ya llega a su consolidación respecto a esta orientación hacia el futuro, hacia la historia, o claro, con Hegel, sino que pensando, y también pienso en la desacralización del mundo, pero sobre todo estoy pensando en quizás una tesis que planteara Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él hacía esta relación, esta afinidad electiva que se producía entre una ética religiosa, religiosa y un pensamiento económico. Claro. Y si bien el Homo Viator, bueno, el cristianismo al que se está refiriendo Max Weber ya es un cristianismo moderno en el sentido que es posterior a la Reforma Protestante, de todas maneras uno podría pensar en este vínculo que existe entre una actitud religiosa, que finalmente es una, ¿cómo decirlo?, una dominación sobre el propio cuerpo. Claro. Porque hay que establecer un cierto ascetismo intramundano para poder llevar a cabo el proceso de salvación, o más bien evidenciar las señales de la salvación que ya está predestinada, de alguna forma. Más allá del cristianismo o del protestantismo, claro, en sí mismo, estoy pensando en la relación que se produce entre la herencia de una ética religiosa y el fenómeno económico mundial. Ya. Entonces me quedaba pensando en esa relación una vez que se ha vaciado del contenido religioso y queda solamente la ética, el ethos o la práctica cotidiana, una mentalidad de trabajo, un modo de actuar, una forma de limitar el cuerpo, las acciones del cuerpo, qué sé yo. Claro. Entonces me preguntaba qué lugar podía tener el Homo Viator en toda esta... Sí. En todo este trabajo. Interesantísimo. Porque claro, como digamos aparece también ahí, digamos respecto de Marx cuando se lo aborda, digamos, ¿no? Claro, Marx, por ejemplo, incluso Marx, digamos, ¿no? También reconoce el trabajo intelectual, el trabajo espiritual y todo aún Marx, digamos, ¿no? Diríamos, ¿no? Y cómo no, por supuesto, digamos, visto eso de la perspectiva que tú estás destacando, la de Max Weber, digamos, entonces, o sea, en buenas cuentas, ¿qué incidencia tiene también la religión en la economía? ¿No? De alguna forma, digamos, ¿no? Y cómo hay una economía que resulta mejor y más próspera, digamos, ¿no? Tratándose del norte de Europa dominado por el protestantismo, ¿no? Bueno, y entonces, claro, como en ese sentido yo hablaría casi como de ingenuidad, digamos, ¿no? O sea, porque desembarcarse así, digamos, ¿no? Y en un intento así como de lugar de dejar fuera de competencia al Homo Viator en nuestra época, así como una actitud así muy exageradamente comicura, digamos, ¿no? Por miles de motivos, qué sé yo, la pedofilia y bueno, todas estas cosas que son igual aberrantes, digamos, ¿no? Bueno, puede ser muy ingenuo, digamos, ¿no? En el sentido de que terminamos con una economía, digamos, ¿no? Que se va desarrollando, digamos, ¿no? Bueno, por de pronto de una manera muy feroz, digamos, ¿no? ¿No te fijas? O sea,
muy junglesca, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Te fijas tú? Porque no va acompañada por una espiritualidad que puede ser muy discutible, pero al fin y al cabo igual es una espiritualidad, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Te fijas tú? ¿Ah? Porque por supuesto lo que caemos es simplemente así en un materialismo ramplón, digamos, ¿no? De los malls, digamos, en fin, y lo que vivimos, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? ¿Ah? Qué sé yo, lo que se pueda conocer como capitalismo descarnado, digamos, ¿no? Así, bueno, en fin, pongamos el nombre que queramos, pero una especie de demonio también, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, claro, tú preguntas por el Homo Vijator, entonces, claro, o sea, estará como cada vez más arrinconado, ¿ah? El Homo Christianus Romanus, o sea, aquel que plasmó el medioevo y que, bueno, y que para mí tiene su carta de nacimiento en el momento que San Pablo, el que llegó a ser San Pablo, ¿cierto?, le va a hablar a los filósofos atenienses y les cuestiona la filosofía, digamos, ¿no? Bueno, ahí nace, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Bueno, debería seguir teniendo una relevancia, ¿no? Claro, pienso en esta cosa latente que va quedando, más allá de que desaparezca quizás su presencia, Claro. su presencia completa. Bueno, Bueno, esto continuará. esto continuará entonces. Esto continuará. ¿Cierto? Sí, ya posteriormente seguiremos hablando Claro. de estos dos grandes pensadores vinculados al ser humano activo. Por ahora simplemente cerrar con esta idea de la importancia de esta dimensión de la amalgama en las concepciones antropológicas y cómo van sucediéndose unas a otras, pero también esta transfusión de sangre que existe entre cada una de ellas. Así es, Eso. Josefina. Ujú.